Eso no está en duda. Vamos a continuar con los comentarios y de inmediato el recién llegado, Ajá. Sí. Víctor Villanueva. Bueno, distintas informaciones, pero esto lo que aconteció en Haití, voy a decirle aquí que el próximo lunes voy a hacer unas puntualizaciones sobre ese conflicto de esa empresa Codevi, que eso no queda solo en lo que pasó ayer en la frontera. El lunes voy a dar unas informaciones que ya tengo en manos y que voy a demostrar aquí. Y yo espero que inclusive hasta el amigo Hipólito Mejía pueda interferir en el asunto, porque lo que pasó ahí ayer no necesariamente será lo más lastrante de lo que va a pasar con la República Dominicana. El lunes voy a dar unas puntualizaciones con respecto a eso, que yo creo que va a temblar para el escritorio en este país con lo que se está haciendo con el muro, señores, a la altura de ese parque de Zona Franca. Ahí se está haciendo un solo desastre. Pero bueno, vamos, todo el contubernio con respecto al poder. Vamos, el próximo domingo, en Brasil están convocados más de 156 millones de personas a elegir a su presidente, a un tercio del Senado y a toda la bancada de la Cámara de Diputados de esa nación. Brasil es una de las principales economías de toda la región, es el país más vasto en territorio. Sobre él descansa uno de los principales pulmones de todo el planeta, el Amazonas. Y es una nación que nos merece toda la atención, todo el respeto. Y sobre todo, ha servido este contexto electoral que tiene Brasil, ha servido para uno dimensionar lo que es la correlación ideológica de fuerzas, pero sobre la base del peso y las debilidades mismas que pueden presentar todo sistema democrático en una nación. El ascenso meteórico del expresidente Lula da Silva, que está encabezando todos los sondeos. Y no ha habido sondeo, y en Brasil no se juegan como se juega aquí en la República Dominicana con el prestigio de las marcas. Aquí las encuestadoras en su mayoría publican según le paguen a lo largo del año, y usted ve que los días próximos a las elecciones es que van acotejando los números, y ellos mismos en su ficha técnica dicen datos ponderados, es decir, que manipulados, interpretados a conveniencia, siempre de que excusándose en el estrecho margen de error, pero en este caso, en lo que es en Brasil, se tienen muy pocas, pero puntuales encuestas, firmas encuestadoras, que siempre atinan a dar los mejores resultados en cada medición que publican. Yo quiero sustentarme, por ejemplo, en Datafola, que es una de las que más sigo, es de las más puntuales, de las más serias que tiene este país, y que está graficando el siguiente escenario para las elecciones de este próximo domingo, 2 de octubre. Plantea que Lula da Silva tendrá un 48% de los votos, esto con un margen de error de un 2%. Bolsonaro 34%, y ya el resto se distribuye entre los demás aspirantes, que son 5 aspirantes en total, pero en correlaciones de 3-5% cada uno de ellos. Esto tiene algunos matices que podemos interpretar con respecto a estas elecciones en Brasil, porque está planteado una polarización entre el presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, y el expresidente Lula da Silva. En el debate celebrado, que fue un debate bastante tenso, un debate de ley, como debe ser en toda democracia, aquí en República Dominicana tuvimos la repostulación de Danilo Medina, por ejemplo, y ese señor cumplió con el hito histórico
de haberse repostulado en el año 2016 y nunca, a lo largo de la campaña del 2016, nunca dio una entrevista para explicar por qué se está repostulando. Y eso fue una cuestión que en cuanto a la democracia es icónica, es para quedarnos estupefactos, porque tiene que ser exigible que los aspirantes a la presidencia expliquen, convenzan el mensaje, en las propuestas. ¿En qué consiste esto? La democracia se construye en el debate de las ideas. La construcción del imperio de los Estados Unidos no fue sobre la base de que todos eran amigos en esa constituyente en Filadelfia, no. Eran tendencias ideológicas y posturas científicas y académicas radicalmente opuestas entre sí. Y dio resultado el debate precisamente a la construcción de ese imperio. Entonces, ¿por qué que para nuestros países tiene que ser noticia, novedad, voluntad estratégica según el candidato? ¿Pero cómo es eso? ¿Y el electorado qué? ¿Dónde queda el electorado? Nosotros necesitamos fomentar las propuestas, porque de ahí es que elegimos. La alcaldesa actual del Distrito Nacional eludió todo debate y entonces el pueblo amorfo, sin cabeza, tanto a Danilo como a ella le votaron mayoritariamente. Entonces tú te preguntas después que cuando están gobernando, que fracasan y de dónde sale no hay calidad para ni siquiera repostarle nada, porque usted en el proceso electoral no valoró sus planteamientos porque nunca los esbozó. Y cuando entra a la función a hacer improvisaciones y cuestiones, entonces no se queje, porque usted fue y le votó. Sin decir nada, usted fue y le votó. Y eso obviamente que supone un gran desafío para nuestro país y supone entonces que debemos como región tener debidamente definidos esos elementos que fortalecen la democracia. Pero bueno, entonces Brasil se dio este debate polarizado y tenso entre ambos candidatos que quedó bastante claro cuál es el mensaje de cada quien. Mientras Jair Bolsonaro obviamente apela al patriotismo, el expresidente Lula da Silva apela al voto de la paz, de la justicia. Y cuando usted evalúa el contexto económico y social que tiene actualmente Brasil, que la pobreza extrema se ha disparado bárbaramente, que la pobreza se ha disparado de manera estrepitosa, que la inflación se ha tragado ese país, que el desempleo ha sido constante en 2 cifras a lo largo de toda la presidencia del presidente Jair Bolsonaro, y que desde este contexto nosotros entonces tenemos un escenario en donde aunque él ha reducido el desempleo aún por debajo del 10%, 9.5%, como quiera esto no se ha sentido, es un reflejo de mejoría en la población. También tiene el hito histórico de que más de 650,000 muertos aportó la testarudez de este hombre con respecto a la pandemia del COVID-19, y que un señor que la tipificó de simple gripecita, la población muriendo en masa, contrario a las vacunas. Lula da Silva lo ha tipificado como un claro genocida, y no es para menos la tipificación por el significado que tiene esto de las decisiones y la postura de este señor, anacrónico en sí mismo con respecto ya a la toma de decisiones de este país. Pero bueno, entonces si Lula da Silva planteó paz y justicia y sobre todo enarbolar los elementos sociales, desarrollo social y económico del país, este señor que habló de patriotismo, yo creo que el mensaje queda de espaldas a lo que padece la población brasileña. El mensaje del presidente Jair Bolsonaro en el debate queda de espalda, y por más postuladitos y cosas que se puso de creativo a decir,
yo creo que ese mensaje no caló. Y al no calar, entonces va a generar el gran inconveniente de que no tendrá el voto de arrastre que tal vez hubiese necesitado. Y sí es posible que, aunque es necesario, acorde a la ley de Brasil, que para ganar en primera vuelta es necesario obtener el 50, un poco más del 50% de los votos. Entonces, si en el caso del presidente Jair Bolsonaro, si no logra el voto de arrastre de último momento después de este debate, que sin dudas para mí lo ha ganado Lula da Silva, pues entonces quedará por verse si el presidente Lula da Silva logra el hito histórico de ganar en primera vuelta. Yo lo dudo un poco, pero entiendo que sí se planteará que para el 30 de octubre, que es el día del balotaje, en las elecciones de Brasil de más de 156 millones de personas, a voto obligatorio, en Brasil es obligado a votar, si no gana Lula ahora, en este domingo, al final de octubre, será el próximo presidente de la República Federativa de Brasil.